Muy buenas tardes, amados hermanos y amados amigos que el día de hoy programaron y tuvieron a bien pensar que pudieran o que estuvieran presentes hoy en esta transmisión, en este estudio bíblico que la Iglesia Árboles junto al Río tiene a bien transmitir miércoles a miércoles. Recuerde, esto es un verdadero discipulado porque es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No nos ha dicho que hagamos creyentes solamente, tampoco cristianos a secas. Nos ha mandado que preparemos verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos discípulos del Señor. Su palabra lo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que estamos listos ya para que en esta tarde nos gocemos en la enseñanza que se ha preparado con toda prontitud y con todo detenimiento, con cada detalle, listos para que escuchemos, meditemos en su palabra en esta tarde. La maestra Mary Ruiz ya está lista, ya tiene la información que va a compartir con nosotros en esta tarde. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, amados hermanos y amigos, y bienvenidos a esta transmisión. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos que están aquí presencial y hermanos que nos están viendo tras la pantalla, sean bienvenidos y les doy un cordial saludo. Vamos a ponernos de pie y vamos primeramente a orar, a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que lo que se va a enseñar entre en nuestras vidas y lo pongamos por obra. Señor Jesús, te doy gracias, Padre bendito, primeramente, Señor, por la vida, por la salud, por la felicidad que nos has dado, Padre bendito, porque tú estás aquí con nosotros, Señor, porque tu presencia se manifestó de forma, Padre bendito, clara, Señor, de forma, muy, Señor Jesús, ahora sí que muy agradable para con todos nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nunca nos has dejado solos, Padre, y porque tú, Señor, sigues fortaleciendo nuestras vidas, sigues fortaleciendo nuestro corazón, Padre bendito. Muchas gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único que la mereces, Señor. Así abre mente, abre corazón, Padre, para que la semilla que va a ser sembrada, Señor, quede en sus corazones y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre bendito. Apresura los pasos de quienes han dispuesto venir hasta tu casa, Señor Jesús, a escuchar tu palabra, Señor. Muchas gracias por su vida, Padre bendito. La gloria y la honra es para ti, mi Señor, porque tú eres el único que la merece. Aleluya. Amén. Así, puestos de pie, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo número 7, versículos del 1 al 10. Esa va a ser nuestra base bíblica. Libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. Lo vamos a leer de forma alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el número 10. Amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Pueden tomar sus lugares? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Es lo que hemos venido viendo todas las clases, que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y ahora, otra pregunta. Hemos mencionado mucho a Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Un rey y un sacerdote. Dice que es rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, es lo que significa su nombre, nos lo dice en la cita bíblica que acabamos de leer. Y aquí nos narra una historia del libro del Antiguo Testamento. Génesis 14, 17 al 20 se hace la mención en el Antiguo Testamento de Melquisedec. Y me parece que es la primera mención la primera mención de Melquisedec. Les voy a contar un poco por si no se acuerdan. Abraham, en ese entonces, había salido de su tierra, Ur, con su sobrino Lot y pues sus familias, personas que los quisieron acompañar. Llegó un punto en el que ellos, estando en una tierra pues que sí que era habitada por ambos, era tan voluminoso la familia y los criados de ambos que peleaban los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Peleaban, por eso ambos decidieron separarse. Lot decidió ir a Sodoma porque vio que era una buena tierra, vio que que había mucha, ahora sí que tal vez vegetación, era muy vistosa la tierra, entonces dijo, yo voy para allá. Y así Abraham y Lot se separaron. Hubieron 4 reyes que estuvieron en guerra con Sodoma y Gomorra y otras ciudades. ¿Se acuerdan de quiénes eran estos 4 reyes? Kedorlaomer era uno. No. Eran Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elom, y Tidal, rey de Goim. Estos 4 reyes se unieron, crearon una alianza para ir en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra, más aparte contra el rey de Adma y el rey de Sibam y de Zoar. Esta guerra de los 4 reyes contra los 5 reyes se llevó a cabo en un valle que se llama el Valle de Sidim. ¿Qué pasa? Que
los 4 reyes les ganaron a los 5 y los reyes de Sodoma y Gomorra, ambos reyes, se huyeron, se fueron corriendo y tomaron riquezas y provisiones y también se llevaron a Lot. Se llevaron sus bienes, sus familias y se fueron. ¿Qué pasa? En ese entonces ya habían tomado pues como preso, rehén a Lot y a su familia. Y hubo uno que se escapó, se les fue, se escabulló y llegó hasta donde estaba Abraham. Y les dice, oye Abraham, lo que pasa es que llegaron unos reyes y se llevaron a Lot, se llevaron a sus familias y no, pues ahora sí que hay que ir a rescatarlos. Abraham, al oír esto, se preparó a 318 de su casa y pues él, 319, y fueron y atacaron a quienes se habían llevado a Lot, a su sobrino, de noche. ¿Y qué pasó? Pues que ellos también pues se asustaron, se fueron tal vez huyendo, corriendo, y ahí va Abraham detrás de ellos y dice que los siguió hasta el norte de Damasco. También, obviamente, pues libertó a su sobrino, a sus familias, recuperó sus bienes y ahí fue donde aparece este personaje llamado Melquisedec. Melquisedec le salió al encuentro cuando iban de regreso y Abraham le ofrece el diezmo, le da el diezmo, pero antes Melquisedec le ofrece pan y vino. Ah, ya se acordaron. Le ofrece pan y vino y lo bendice. Y Abraham le ofrece el diezmo. Y viene Vera, rey de Sodoma, y le dice a Abraham, no, pues hagamos un trueque. Tú te quedas con los bienes y yo me quedo con se me fue el nombre, con las personas, con los siervos. Ajá, sí. Abraham se iba a quedar con el motín y Vera, rey de Sodoma, se iba a quedar con los siervos. Pero Abraham le dijo, no, porque no vaya a ser que tú vayas a andar diciendo, no, pues por mí, por la riqueza que yo le dejé, se hizo adinerado. No. ¿Por qué? Porque Abraham ya sabía o prevenía que eso iba a pasar. Porque lo que le iba a dar o la riqueza que iba a tener era ahora sí que la gloria era para Dios, porque Él se la había dado y no quería que él, el rey, dijera que pues es gracias a él, al motín que él le dejó. Entonces aquí, en esta breve historia del libro de Génesis, hace su primera aparición Melquisedec. Y aquí se presenta como rey de Salem, sacerdote y sacerdote. ¿Alguien tiene su expositor? ¿Trajeron expositor? Bueno, ¿me pueden leer los objetivos de la lección? El primero es saber por qué Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. El segundo. Es valorar el ministerio de Jesucristo a favor de nosotros como sacerdotes. ¿Y el tercero? Afianzar nuestra fe en el Señor, honrándole y adorándole. Amén. Y vamos a ver que en esta breve historia, en este breve relato, se llevan a cabo muchas cosas que se mencionan en el libro de los Hebreos.
Por eso es que hay relación y a mí me gusta mucho ver cómo en el Nuevo Testamento mencionan cosas del Antiguo Testamento. Se van en una diferencia de años abismal. Y vemos que el Evangelio, la Biblia, es inmutable, nunca cambia. Nunca decimos, ay, es que eso pasó ya quién sabe cuánto tiempo tiene y pues ahorita ya no aplica, ¿no? Porque esto, lo que vemos, lo que aprendemos, podemos emplearlo en nuestra vida diaria. Y es algo tan maravilloso de estudiar y tan maravilloso de ver. En primer punto, vemos que Melquisedec es un personaje muy misterioso. ¿Y por qué digo misterioso? Porque no conocemos muchas cosas de él. No conocemos prácticamente nada. No sabemos cuántos años tenía, no sabemos si tuvo hijos, quiénes fueron sus padres, nada, ni ascendencia ni descendencia. Por eso es un personaje muy misterioso, del que pues sí, no se le conoce pues nada, más que era rey de Salem y pues que fue rey de paz. Melquisedec viene de dos palabras del hebreo. La primera es Melec, que significa rey. Y la segunda, Sedec, que significa justicia. Y su nombre, uniendo esas dos palabras, significa rey de justicia, como nos lo dice nuestro pasaje bíblico. En su digo casi nula, porque al menos su nombre lo conocemos, les ha llevado a muchos historiadores, muchos conocedores de la Biblia, a generar diversas teorías de quién fue Melquisedec, de quién era, de quién era hijo, porque hay muchos que dicen que es Sem, otros dicen que fue otro personaje, y pues hay varias teorías. En primera, dicen que Melquisedec es eterno, que creen que se trata de una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Y hasta abajito dice que es una teofanía. Exacto, es una manifestación, aparición o revelación de la divinidad, una forma divina. Sí. Sí. Sí, Teo es Dios. Otros creen que fue el ángel de Jehová el que se le apareció a Abraham. Y aquí yo quiero recopilar una clase que tuvimos hace un tiempo, que se tituló Mensajeros de Dios. Fue el año pasado y se me vino a la mente, créanme que pues, yo no soy mucho de acordarme de esas cosas, por eso las anoto. Y dice que el ángel de Jehová es un ángel especial, no es cualquier ángel. Y aquí voy a hablar un poquito, brevemente, y recordarles que los ángeles tienen ministerios. Por ejemplo, la comunicación de mensajes. Nos protegen, nos guardan al piadoso, defienden y acampan alrededor de los justos, explican visiones y son instrumentos para disciplinas. Y también, como tienen ministerios, también tienen rangos, tienen su clasificación. El primero es el ángel, que recordemos que un ángel es un mensajero. El segundo es un querubín, y los querubines están relacionados con la presencia de Dios. No sé si recuerden que en el tabernáculo había 2 querubines. Entonces, por esa razón, se les asocia con la presencia de Dios. El tercero es un serafín, que significa quemar o ardiente. El cuarto rango es un arcángel. El arcángel es el jefe
de los ángeles. Y el quinto y el más alto es el ángel de Jehová. Y vemos que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero eso es en el Nuevo Testamento, ¿no? Eso lo dice en el Nuevo. No recuerdo, pero hay un pasaje que dice así. Ya si encuentran la cita, me lo hacen saber. Es un salmo. Salmo 34:7, sí. Se me vino a la mente. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y mató a los sirios. Hay muchos relatos, muchas historias en las que está presente claramente donde dice el ángel de Jehová, no cualquier ángel, ¿sí? Ajá, sí, de menor a mayor. Entonces, no es cualquier ángel. ¿Por qué? Porque dice específicamente el ángel de Jehová, o sea que es uno solo. Muchos dicen que este ángel de más alto rango fue Melquisedec. Y otros dicen que se trata del mismo Cristo, que hizo una aparición que dice en un anticipo de su ministerio sacerdotal. O sea que Cristo vino, encarnó y pues hizo su labor como sacerdote, y después, como no hay ningún otro indicio de su muerte o su nacimiento, dicen que a lo mejor nada más se fue y volvió a reencarnar, pero sabemos que no fue así y más adelante vamos a decir por qué. Y sí, Melquisedec sigue siendo un personaje de mucho misterio. Ciertamente no sabemos muchas cosas, pero lo que conocemos y lo que nos es revelado es suficiente, y es más que suficiente para poder estudiarlo, para poder ver que fue un hombre de Dios, fue un varón de Dios. Primero sabemos que tiene un nombre propio, su nombre Melquisedec. Hay muchos que dicen y asocian su nombre con, por ejemplo, Malquisúa, y otros con Adonisec. ¿Quién fue Malquisúa? Ya los agarré. ¿Quién fue Malquisúa? Malquisúa fue uno de los hijos de Saúl y del rey Saúl. Murió junto con su hermano Jonatán en la pelea, en la guerra, en donde también murió Saúl. Recordemos que Saúl había ido con una adivina, la adivina de Endor, y supuestamente había aparecido una visión, había invocado el espíritu de Samuel. Exacto, para ver si iba a ganar en la guerra. Y se le aparece el espíritu de este hombre de Dios, Samuel, y le dice: te digo que vas a estar conmigo. ¿Y qué pasó? Murieron en la guerra. Él, sus hijos, todos murieron en esa guerra. Ese fue Malquisúa. Y el segundo, Adonisec. De ese no creo que se acuerden, pero si alguien se acuerda. Pues fue un rey de Jerusalén en la época de Josué. Dice que fue un rey de Jerusalén que se unió para resistir a la invasión de los israelitas. Recordemos que Josué, cuando estaba en su etapa de conquista, conquistó Jericó, conquistó varias ciudades. Entonces este rey Adonisec escuchó
de Josué y de lo que estaba haciendo y le tuvo miedo, le tuvo temor. Y este fue el rey Adonisec. Y lo relacionan mucho a Melquisedec o asocian que tal vez ellos fueron su descendencia. ¿Por qué? Por el parecido en los nombres. Pero en sí no tenemos ningún conocimiento de ellos. Vemos que también tiene una posición de gobierno. ¿Y qué posición tenía? Rey. De gobierno, rey. Esa era su posición. Este rey de Salem, nombre que se le daba a la ciudad de Jerusalén antes de la posesión hebrea. Ese es el nombre que recibe, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén. Ese era su cargo terrenal. Y ahora el cargo espiritual era sacerdote. Como hemos visto, este ministerio es otorgado a quien Dios pone como sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía no existía la tribu de Leví. En ese entonces todavía no existía la tribu sacerdotal, no existía Aarón. Fue antes de, y vemos cómo Dios instituyó y levantó a Melquisedec y le puso como sacerdote. El Señor pone exclusivamente a los hombres que Él quiere. Y solamente hombres. No puede ser un ángel, no puede ser Dios mismo, ni puede ser un Cristo preencarnado. Es indispensable que el pontífice participe en la misma naturaleza de aquellos a quienes ministra y conozca personalmente las pruebas a las que son sometidos. ¿Qué quiere decir esto? Que es de suma importancia que el sacerdote sepa y conozca por qué tentaciones puede pasar el hombre. ¿Para qué? Para entenderlo, para comprenderlo. ¿Y para qué? Para ejercer una de las funciones sacerdotales, que es la intervención, que es el abogar. Por eso decimos que un sacerdote, y el sumo sacerdote Jesucristo, es nuestro abogado para con el Padre, porque uno de las funciones sacerdotales era abogar por el pueblo. Así que no, ¿sí? Aquí estamos viendo, hermanos, dos líneas que Dios marca bien. Por un lado, la línea sacerdotal y por el otro lado, el gobierno. Sabemos que nadie terrenalmente podía ejercer las dos funciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio tenía que ser de parte de la línea de Leví y el reinado, el rey, la gubernatura de parte de los hijos de la descendencia. O sea, vemos que no podía un rey hablar de las cosas de Dios o meditar en su palabra delante del pueblo. Y hubo un rey que sí lo hizo, fue el rey Uzías, y ya sabemos lo que pasó. En ese momento se llenó de lepra rosa, incienso, precioso, el holocausto delante de Dios. Los sacerdotes le dijeron no, y él lo hizo y vino el castigo de Dios. Pero realmente el sacerdocio recae en nuestro Señor Jesucristo, que es rey y sacerdote. Claro, pero recordemos que en ese tiempo no existía la línea de David ni tampoco existía la línea de Leví. En ese tiempo no existía nada. ¿Por qué? Porque Abraham todavía no tenía sus hijos. Y pues lógicamente si Abraham todavía no tenía Isaac, Isaac todavía no tenía a Jacob y Jacob a las 12 tribus. Eso todavía no existía esos dos grandes linajes, el linaje de los reyes y el linaje de los sacerdotes. Pero ¿qué vemos aquí? Que Dios era el que imponía a los sacerdotes, no había un linaje como tal, no había eso que se hereda
a los hijos y de los hijos de los hijos, no, eso no existía. Dios ponía al sacerdote que él quisiera en ese entonces. Ya mucho después es cuando existe la línea de los reyes, que es la línea y la descendencia de David y la línea y la descendencia de Leví. Ahí es cuando aparecen, pero es mucho después. Ahorita estamos hablando de pues que precisamente en ese entonces Dios ponía de sacerdote a quien él quisiera. En ese entonces, antes de las dos líneas, así era como era. ¿Por qué? Porque pues Dios veía los corazones de las personas. Dios veía, ahora sí que en este caso de Melquisedec era un hombre con todas sus letras, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Y Dios, si lo puso en el sacerdocio, aunque no sepamos su vida, sabemos que es por algo y es para algo. Entonces, como decía, no puede ser un sacerdote un ángel. ¿Por qué? Porque un ángel no conoce ni ha pasado por lo que el ser humano pasa. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros, que ese fue su propósito, él sí puede ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque él pasó por todo lo que nosotros podemos pasar. También fue tentado, también fue humillado, también murió a causa de su Padre, de Dios, de decir que Él era el Hijo de Dios, murió por esa causa. Así que Él, como Él puede entendernos, Él es nuestro abogado y Él es nuestro sumo sacerdote. Y nadie más, ¿por qué? Porque Él ya es el sumo sacerdote eterno. Y por esa razón decimos que no puede ser un sacerdote el ángel de Jehová, ni ningún otro ángel, ni tampoco fue Cristo preencarnado, sino que fue una persona que tuvo un nacimiento, que tuvo un descenso, una muerte, que no lo sabemos es otra cosa. No se menciona. Ajá, por esa razón, porque son los atributos de Dios, se dice que es un tipo de Cristo. Por esa razón, porque ahí encierra dos características, rey de justicia y rey de paz. Y esas dos características también son las que describe a Melquisedec como rey de Jerusalén, que tal vez se refería a que fue un rey justo, porque en ese entonces el nombre iba mucho de la mano a cómo era la persona. Era lo que acabamos de leer, el pasaje de Ruth. Antes la suegra de Ruth se llamaba Noemí. Noemí significa algo de abundancia, me parece. Y Mara significa amargo. ¿Y por qué se cambió el nombre? Porque ella ya no era agraciada, ella estaba pasando por un periodo de amargura. Por eso en ese entonces los nombres iban mucho de la mano con la personalidad y cómo era la persona. ¿Iba a decir algo? Sí, cuando hablamos de Melquisedec, claramente se establece que no tiene ni ascendencia ni descendencia. Es decir, no, absolutamente no se puede hacer una investigación profunda porque no hay ni para arriba ni para abajo. Entonces, todos los comentarios y los análisis y los estudios nos llevan a que es el mismo Jesucristo, rey de Salem, rey de Jerusalén. Y ahí está tipificando el reinado eterno de
de David. A David se le dijo, tu reinado va a ser eterno. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a darle seguimiento a esa eternidad? Al rey de Jerusalén, a Jesucristo, porque Cristo cuando venga va a estar reinando desde Jerusalén en el milenio. Sí. Así que definitivamente todas las tendencias nos llevan a que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, pues sí, muy interesante comentario. La verdad es que el expositor me marca otra cosa, pero sí, era lo que quería yo llegar, que hay muchos que dicen que en primera que un sacerdote no pudo haber sido Cristo. ¿Por qué? Porque en ese entonces Cristo no había pasado por todo lo que pasó, y en ese entonces Cristo se dice pues que como no había pasado por todo lo que pasó, no podía ser un sacerdote, pero sí puede, porque Dios ahora sí que es soberano, Él pone y dispone. Claro, Cristo siempre ha estado. Exactamente. Sí, y como aquí no se marca ni si falleció, ni si tuvo un inicio, sí es sustentable. Pasa que no lo dice claramente, pero sí puede ser una posibilidad. Ahora que cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar. Pero sí, entonces, ¿qué más pasó? Que recibió diezmos del patriarca, que fue lo que yo les estaba diciendo y les conté, que Abraham le dio y le entregó los diezmos del botín a Melquisedec, le entregó los diezmos. Además compartió pan y vino con el patriarca y fue aquel un encuentro entre dos siervos de Dios normales. Esto lo dice Génesis 14, 18 al 20. También dice que bendijo a Abraham y se refiere a Dios en tercera persona. Dice, cuando Melquisedec hablaba de la deidad, o sea, de Cristo, se refería a una tercera persona. Porque cuando Cristo decía y hablaba y bendecía, era en primera persona del singular. Pero en este caso Melquisedec hablaba en una tercera persona del singular. Esto lo vemos en Génesis 14, 19 y 20. Si lo encuentran alguien, me lo puede leer, por favor. Amén. Aquí vemos que les está bendiciendo a una tercera persona. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo. Por eso, muchos de aquí, de este pasaje, porque está hablando en tercera persona, también ha surgido una teoría que también es viable, que Melquisedec y Cristo son diferentes personas. Dice que resulta, dice que bendijo así Melquisedec a Abraham, supo mantener en monoteísmo limpio en medio de un pueblo idólatra y corrompido como los cananeos, y de aquí podemos sacar varias conclusiones. El primero es que Melquisedec es una persona física. Y el segundo,
que fue una persona distinta a Dios. Bueno, con este versículo, que es alguien distinto. El tercero es que es una persona que tipifica a Cristo. Por eso yo les decía que Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue rey y sacerdote. Por esa razón fue un tipo de Cristo. Una frase clave para la inteligencia de esta verdad aparece en el versículo 3. Allí se afirma que el rey de Salem fue hecho semejante al Hijo de Dios. Estamos hablando de nuestra base bíblica. Hay una distinción clara entre uno y otro. Es decir, Jesucristo es el modelo y el otro es la sombra. Jesucristo es el cumplimiento y Melquisedec el símbolo. Siempre es más glorioso el antitipo que el tipo. En este caso, Cristo es nuestro tipo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y el único sacerdote que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él es eterno y porque Él aboga con nosotros, con nosotros al Padre. ¿Y qué pasa? Que Él está en contacto directo con el Padre. ¿Qué mejor sacerdote queremos que Jesucristo? No hay nadie mejor que nuestro Señor Jesús. Dice, si Melquisedec es un personaje histórico, ¿por qué entonces las declaraciones lo hacen aparecer como alguien distinto a los seres humanos? Debemos ubicarnos en el contexto del pasaje. Las palabras deben ser interpretadas en el conjunto de la frase con relación al discurso completo. Bueno, esto yo lo asociaba con que muchas veces uno no lee mucho hay muchas como sectas que utilizan solamente una parte de un versículo. Por ejemplo, un ejemplo claro es de un versículo que siempre se ha mencionado mucho para hacer énfasis en esto, que es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa es una diferencia. Así no dice, pero muchos así lo interpretan, que de allá viene nuestro socorro. Pero hay signos de interrogación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta, está diciendo ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi socorro? No que nuestro socorro va a venir de los montes. Y muchos hacen esa diferencia, como que no quieren poner todo completo, como que nada más ponen una parte, como que dicen, como los que nos dicen, es que Cristo vino y te ama y vas a ser salvo, pero no te cuentan y no te dicen como el salvo siempre es salvo. Dicen que pues eres salvo y que Cristo vino a morir por nosotros y listo. Pero no nos dicen que también dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Muchos dicen, y no recuerdo si lo escuché de una predicación o de una clase, que cómo va a ser que lo puedo perder si es un regalo. Ya me acordé, lo dijo mi mamá en una plática, que alguien le dijo que es que cómo yo voy a perder la salvación si es un regalo, o supuestamente es un regalo. Pero pues hasta un regalo lo podemos extraviar, hasta un regalo se puede perder. Y si no, ¿por qué dice la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor? Porque es un regalo, ciertamente un regalo que Dios nos dio a nosotros como sus hijos. Pero por eso tenemos que cuidarla. ¿Para qué? Para no perderla, para no perder ese regalo que Cristo nos ha dado. El ministerio sacerdotal no es privativo de los arónicos. El Señor en su soberanía llama a quien Él quiere y toma como ejemplo a Melquisedec, levantado por Dios como sacerdote antes que los levitas existieran. Y
esto aumentado a que Abraham le reconoce, porque a él le da los diezmos, lo reconoce como sacerdote. Y vemos que el padre de la fe es mayor a Leví y a Aarón. O sea que Abraham, siendo un personaje del que podemos aprender mucho, amigo de Dios, porque fue amigo de Dios, reconoció a Melquisedec como sacerdote y le entregó así los diezmos. Y si no fue así, ¿por qué Abraham decidió darle los diezmos si los diezmos son para los sacerdotes? No cuenta con una genealogía. Eso lo tenemos muy claro, que no cuenta con genealogía que acredite su ministerio. Tampoco tiene ascendencia, no tiene padre, no tiene madre que le haya heredado tal dignidad. No se da en la historia importancia a su origen. ¿Por qué? Porque no lo menciona, ni tampoco su muerte. No es el mismo caso que los hijos de Aarón, que pueden demostrar su derecho. ¿Por qué? Porque son del linaje arónico. Vemos que el carácter superior del sacerdocio de Melquisedec, la grandeza del nombre y el título real. Los nombres y los títulos en la Biblia denotan el carácter y la naturaleza de las personas. Lo que les decía, que muchas veces el nombre también va de la mano con el carácter de la persona, por cómo es su personalidad. Van mucho de la mano. Y otro ejemplo es Jacob. Jacob significa impostor, suplantador. ¿Y qué pasó? Jacob ahora sí que le ganó la primogenitura a Esaú, lo suplantó, lo engañó. Engañó a su padre, engañó a su hermano también. Entonces, vemos que su nombre, el significado de su nombre fue de la mano con lo que él hizo. Por eso aquí dice que los títulos y el nombre van de la mano con el carácter y la naturaleza de las personas. En este caso, Melquisedec, su nombre significa rey de justicia. Y el título que ostentaba era rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, que significa rey de paz. Nos habla de ambos significados en la excelencia moral y espiritual de Melquisedec. Moral, ¿por qué? Porque fue un rey justo. Porque lo dice su nombre. Esa era su excelencia moral, la justicia. Exacto. Dice que el sacerdocio de Cristo y el Creador nos provee de la justicia y la paz perfectas. Lo que decíamos que solo Cristo, solamente Él nos puede proveer de justicia y de paz. Su ministerio acaba con las hostilidades y trae armonía entre el Altísimo y los hombres. La grandeza de su jerarquía comparada con Abraham. Abraham es el amigo de Dios y el depositario de la promesa, como lo vimos la lección pasada. Melquisedec bendice a Abraham y Abraham recibe esa bendición. Y eso es porque lo reconoce como autoridad espiritual, porque reconoce que él es un personaje, pues ahora sí que merece el respeto, que merece ese, pues sí, respeto que Abraham le estaba dando. Y así que lo estaba reconociendo como una autoridad. ¿Sí?
ese agradecimiento. Exacto. Y también nos dice que el diezmo no fue una obligación, no fue algo que Abraham le dio a Melquisedec por obligación, sino por agradecimiento. ¿Por qué? Porque él estaba agradeciendo a Dios que le había dado la victoria sobre los que se habían llevado a su sobrino. Y se me vino a la mente el versículo que siempre utilizamos para levantar la ofrenda. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. También en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es nada más que un agradecimiento que le damos a Dios también. Se puede usar como se puede decir que es un agradecimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque no le podemos devolver o decir a Dios, bueno, yo te doy tanto porque me mantengas vivo. No es algo que se compra, no es un pago, no es una obligación. Es un privilegio, que es algo distinto a una obligación. Es un privilegio el diezmar. Y pues es una señal de gratitud que Abraham tenía. Gratitud por la victoria que se le otorgó. Y esta debe ser nuestra actitud, no dar, ahora sí que como dicen, con tristeza, o no dar porque yo necesito, sino dar porque sale de nuestro corazón dar. Sí, si vemos hoy en día en redes sociales, se ha contrarrestado mucho el diezmo y mucha gente ya está publicando que el diezmo en el periodo de la gracia ya no tiene vigencia, que el diezmo quedó en el Antiguo Testamento y que hoy no está establecido en los dos grandes mandamientos, porque los 10 del Antiguo quedaron reducidos a dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Sin embargo, lo que quedó establecido en el Antiguo Testamento por Dios para la tribu sacerdotal, para la tribu de Leví, está vigente el día de hoy. ¿Quién lo dejó vigente? El Señor Jesucristo. Veamos, ahí en Mateo 23:23, ¿cómo dice? Diezmáis la menta y el eneldo, y diezmáis todo eso. Y da a entender. La menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ahí está. Aquí está el secreto de la interpretación del diezmo. Sin dejar de hacer lo otro. Es decir, no en vez de, sino además de. Tú tienes que ser justo, tienes que ser misericordioso, tienes que vender kilos de a 1000 gramos, tienes que vender litros de a 1000 mililitros, tienes que ser justo, humilde y misericordioso, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. ¿Sí? Entonces, es un acto de obediencia la cuestión del diezmo. ¿Sí? Y
Por eso las diferentes asociaciones religiosas tienen su propio sistema financiero. ¿Sí? Propio sistema financiero. Las iglesias pentecostales tenemos un sistema financiero en cuanto a ofrendas, ofrendas de amor, ofrendas para mantenimiento, gastos operativos de la iglesia, seguir predicando la palabra, ofrendas de amor cuando se requiere, pero los diezmos siguen siendo para la tribu sacerdotal. ¿Y quién es la tribu sacerdotal en los tiempos de hoy? Los líderes, los pastores de las iglesias, de todas las iglesias pentecostales. ¿Sí? Hay otras organizaciones que aplican un salario al pastor, ¿sí? Pero las iglesias pentecostales más apegadas y siguiendo las disposiciones divinas en todo el Antiguo Testamento, que la tribu sacerdotal recibía primicias, recibía diezmos y tenía el privilegio de ministrar. ¿Sí? Sigue siendo exactamente lo mismo el día de hoy. Por eso debemos de ser muy cautelosos y no dejarnos llevar por lo que la mayoría de la gente dice. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, si en una iglesia la gente deja de diezmar, las ofrendas es para el mantenimiento y los gastos operativos. Entonces, ¿de dónde van a comer los pastores? Los de la tribu sacerdotal. ¿Qué no dice la Escritura? No pongas bozal al buey que trilla. ¿Qué no dice la Escritura? El obrero es digno de su salario. ¿Sí? Y al que el altar sirve, el altar coma. ¿Sí? Entonces, todos esos conceptos deben de ser muy bien analizados concienzudamente, ¿sí? Porque es una actitud positiva de cualquier discípulo del Señor. De obediencia, así como el bautismo en agua es el primer paso de obediencia, lo demás también lo es, porque está establecido. Adelante, Mary. Sí, entonces también Abraham fue obediente, como nos dijo el pastor, y le dio los diezmos a Melquisedec, quien fue sacerdote. Ya para concluir, el sacerdocio de Melquisedec es similar al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote y es eterno, no tiene ni principio, tampoco tiene un fin. Vemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, quien fue rey de justicia, quien fue rey de paz. Y esos dos términos solamente se le pueden atribuir a nuestro Señor Jesucristo, rey de justicia, rey de paz, quien es que nos da la justicia y nos da la paz a nosotros, nos trae la paz a nuestros corazones. Dice que debemos afianzar nuestra fe en el Señor. Por su mediación tenemos comunicación con el Padre. Gracias a Él tenemos un sacerdote. En Él tenemos un sacerdote que aboga por nosotros, que está al pendiente de nosotros, que nos cuida, que nos guarda, que nos ofrece el pan y el vino de la comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. A Él le entregamos toda nuestra adoración y sigamos entregándole toda nuestra gloria y toda nuestra honra, porque solamente Él es digno. Y solamente de Él recibimos la vida. Esta fue la lección de hoy, que nuestro sacerdote único es, pues sí, nuestro Señor Jesucristo tiene las respuestas. Dicen que haga la fijación del aprendizaje
pero cierren sus expositores. Ahí tienen la respuesta, está respondido este expositor. A ver, bueno, Melquisedec fue una teofanía como las que tuvo Abraham. Verdadero. Se las cambié. Ya cayó. Verdadero. ¿Por qué? Porque fue una aparición. Vemos que una teofanía es una aparición divina. Y Melquisedec fue una aparición divina. Melquisedec tenía genealogía falso. ¿Por qué? Porque no lo dice. Jesús reunía los requisitos para ingresar al ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Pero sí reunía los requisitos. Claramente. Sí los reúne. Claro. Si él es sacerdote, ¿cómo no va a reunir los requisitos? Sí, se fue al libro. Sí. Abraham al diezmar pagó a Dios sus bendiciones. Falso. ¿Por qué? Porque fue un acto de obediencia y agradecimiento a Dios. Honrando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que él diezmó, no para pagar. Melquisedec fue un mortal que es usado como tipo de Cristo. Sí. Pero sí es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Moisés también fue un tipo de Cristo. O sea, la respuesta es mortal, falso. Tipo de Cristo. Verdadero. O sea, hace un más o menos. Pero sí, esta fue la clase de hoy. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Se aclararon las dudas. Es que sí, Melquisedec es un personaje de mucha duda, es un personaje de mucho misterio, de muchas teorías. Y pues ahora sí, no se habla mucho. Nada más son 4 veces las que se hablan en la Biblia. Entonces fue un personaje que su aparición es limitada, pero lo que nos enseña nos trae mucha enseñanza. Esa fue la lección de hoy. Dejo el lugar a quien corresponda. Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios que nos ha permitido transmitir este estudio bíblico. Estamos todavía navegando dentro del libro de Hebreos. Excelentes clases que hemos visto y hemos meditado en ellas para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a cerrar esta transmisión. Ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río, hoy miércoles 3 de julio del año 2024. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Les amamos en el amor de Cristo y gracias por su compañía. Dios les bendiga. Estamos despedidos.